Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Robert Mesa. En esta oportunidad les voy a dar a conocer el análisis de las pérdidas y fallas en líneas de transmisión. Bueno, en nuestro sistema energético, en líneas de transmisión, encontramos frecuentemente estas diferentes pérdidas, como son pérdidas en el conductor, pérdidas por radiación, pérdidas por acoplamiento y el más conocido efecto corona. En las pérdidas en el conductor es cuando la corriente pasa por una línea de transmisión y esta tiene una resistencia finita y hay una pérdida inherente e inevitable de potencia. A esto se le suele llamar también pérdida en el conductor o pérdida por el calentamiento del conductor. Como la resistencia está distribuida en la línea de transmisión, la pérdida del conductor es directamente proporcional a la longitud de la línea. Esta pérdida del conductor depende también algo de la frecuencia debido a una acción llamada efecto de superficie. Cuando pasa la corriente por un alambre redondo aislado, el flujo magnético asociado en ella tiene la forma de círculos coicéntricos. Las pérdidas en el conductor en las líneas de transmisión varía desde una fracción de decibeles de 100 por metro en los cables coaxiales rígidos con un dieléctrico de aire, hasta también de 200 decibeles por 100 metros en una línea flexible de dieléctrico rígido. También encontramos las pérdidas por radiación. La pérdida por radiación, esto es cuando la separación entre los conductores de una línea de transmisión es una fracción apreciable de una longitud de onda. Los campos electrostáticos y electromagnéticos que rodean el conductor hacen que la línea funcione como si fuera una antena. Bueno, si funciona como una antena y transfiere energía a cualquier material conductor cercano. ¿Okay? La cantidad de energía radiada depende del material dieléctrico, la distancia entre los conductores y la longitud de la línea. Depende también de las pérdidas por radiación. También se reducen blindando, esto se reduce blindando el cable en forma adecuada. Así los cables coaxiales tienen menores pérdidas por la radiación que las líneas de dos alambres paralelos. Las pérdidas por radiación también es proporcional a la rigidez del dieléctrico. También tenemos las pérdidas por el acoplamiento. La pérdida por acoplamiento se presenta siempre cuando se hace una conexión con una línea o un empalme. Cuando se conectan estos dos tramos separados de líneas, las conexiones mecánicas son dos partes discontinuas, es decir, los lugares donde se unen dos materiales distintos. Un ejemplo, si voy a hacer, digamos, un acoplamiento de línea entre cobre y aluminio, las discontinuidades se tienden a calentar y irradian energía y disipan potencia. También tenemos el efecto corona. Este es un arco voltaico. Es una descarga luminosa que se produce entre dos conductores de una línea de transmisión cuando la diferencia potencial entre ellos es mayor que la del voltaje de ruptura del dieléctrico, digamos en este caso del aislante o de nuestros aisladores. En general, una vez de que esto se produce el efecto del arco voltaico, el efecto corona en una línea de transmisión se destruye. ¿Listo? Vamos a analizar y también conocer algunos tipos de fallas que se presentan en nuestras líneas de transmisión, que en este artículo nos presenta y nos expone algunos más comunes. Los principales factores que pueden generar una falla eléctrica, que son los más destacables. También se conocen algunas causas y algunos son de fácil manejo, otros de una complejidad.
Entre ellos tenemos por lo menos la sobrecarga eléctrica. Esta falla ocurre cuando muchos dispositivos están conectados en una sola línea o en una sola toma de corriente, lo que genera que la energía eléctrica que soporta los cables sea mayor de lo que debería provocar este sobrecalentamiento. ¿Listo? También tenemos el cortocircuito. El cortocircuito es uno de los problemas más ordinarios tanto en las industrias como en nuestros hogares. Esto sucede cuando una corriente eléctrica de fuerza superior a la normal atraviesa un circuito que no es capaz de soportar estas alteraciones inevitables y nuestro conductor se daña o se rompe. En este caso se produce una explosión o una chispa que nosotros algunas veces miramos. Esto se le denomina cortocircuito. También entre ellos tenemos los voltajes picos, que esto se refiere a las elevaciones repentinas de energía que son de corta duración, generadas por interrupciones de la red eléctrica en el encendido de bancos de baterías, de bancos de capacitores, perdón, o condensadores, o por descargas eléctricas atmosféricas. Estos picos de voltaje pueden dañar nuestros electrodomésticos que se encuentran enchufados a la red eléctrica, pueden provocar diferentes tipos de fallas o también reducir la vida útil de los mismos. Entre ellos también los apagones. Los apagones es una avería directa a nuestro sistema energético, ya sea de generación o de transmisión, que son una ruptura directa, que eso sí va ocasionando el apagón. También tenemos el falso contacto. Principalmente se presenta en instalaciones domésticas. Los falsos contactos son ocasionados por, digamos así, por la utilización de accesorios de mala calidad que no me generan la total rigidez y firmeza en la conexión de nuestros equipos, ya sea motores, ya sea empalmes, diferentes métodos de que se puede ocasionar en este falso contacto. En este apartado vamos a conocer o vamos a hablar de un dispositivo que se usa en el sistema energético. Ahí tenemos las celdas donde tenemos el conocido dispositivo que es instalado para evitar este tipo de fallas. Aquí tenemos el diagrama unifilar, también más o menos a una distancias proporcionales que se instalan en las cercanías de las barras, que se usa en las líneas de transmisión. En la línea de transmisión es parte fundamental de los sistemas energéticos actuales, ya que un sistema de protección asegura de que el suministro de energía a los consumidores, desde nuestras plantas de generación hasta a las distribuciones de media y de baja tensión, estos averías y digamos estos daños, para nosotros controlar con un sistema de protección adecuado que sea capaz de dar este tipo de fallas y sea de manera confiable, para evitar estos posibles daños y de otros componentes eléctricos, tanto como al sistema de generación como a los consumidores. El dispositivo más utilizado que se usa en las líneas de transmisión es el relé. Un relé instalado a diferentes distancias, cuyo funcionamiento depende de la impedancia entre la ubicación de la falla al punto de instalación del relé. Dependiendo de las condiciones de la red y segmento de los bucles y de las líneas de doble circuito que comparten las torres o los postes en los diferentes lugares de los apoyos en nuestro sistema de distribución. Las líneas también, las líneas cortas de alimentación desde otro extremo, de las líneas largas, la impedancia de falla inmediata puede sufrir ciertas
digámoslo así, variaciones transitorias, ya que esto depende, esto puede causar un funcionamiento incorrecto del relé por las diferentes distancias que nosotros tenemos instalados los diferentes dispositivos de protección. ¿Ok? Bueno, en este apartado vamos a conocer la minimización de las pérdidas de las líneas de transmisión que nosotros planificamos o planteamos para mejorar la estabilidad de voltaje del sistema. Entonces, en este nosotros tenemos en cuenta la instalación de protecciones y también la planificación de mantenimiento de nuestras redes eléctricas. En la siguiente le hablemos del mantenimiento, pero esta minimización de pérdidas también dependen de que se lleve a cabo las mejoras para que esto genere una estabilidad de voltaje en un sistema de energía. Además de esto, la estabilidad de potencia y también la estabilidad de potencia en el perfil de voltaje que se puede mejorar controlando las inyecciones de energía reactiva. Por lo tanto, el problema de despacho de potencia reactiva puede considerarse como un problema de optimización combinatorio no lineal que tiene los objetivos como minimizar las pérdidas de las líneas de transmisión y la mejora de la estabilidad de las tensiones y la mejora del perfil de la tensión de una red eléctrica. También para ello es importante conocer el requerimiento del suministro energético y la planeación y la planificación en el mantenimiento preventivo y correctivo, ya que si nosotros planificamos todo este tipo de mantenimientos y hacemos al personal adecuado y con un personal bien capacitado, evitamos de que nosotros tengamos fallas humanas, que ese es uno de los principales factores y eventos de diversos en nuestra red eléctrica. Pueden provocar estas fallas una interrupción del suministro de energía y también la confiabilidad de nuestro sistema energético, que eso depende de un sistema serio, responsable hacia el distribuidor. Muchas gracias.